Dieguito Mora vino con los datos de la columna Poderosa. ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches, Berco. ¿Cómo estás? Bueno, hoy arrancamos el programa hablando del salto de la pobreza que admitió el INDEC. Y vos venís a hablarnos de cómo es el frío en la pobreza, ¿no? Hoy vamos a hablar de 1 de cada 10 argentinos. Eso es lo que estima el RENAVAP, que hay personas en barrios populares solo en la Argentina. Hay barrios populares en todas las provincias, hay 6.500 barrios populares. Y en esta última ola de frío, la que vimos el mes pasado, casi todas las provincias alertaron sobre esta emergencia climática y dentro de esto tuvimos que lamentar hasta 7 muertes por el frío de personas en situación de calle, muchas en la ciudad de Buenos Aires y una en Santa Cruz. Bueno, ahora aflojó un poquito la semana pasada, pero vuelve el frío con todo en agosto. ¿Qué dato destacás de ese cruce entre el frío y la pobreza? Vuelve el frío y trajimos un análisis del impacto del frío. En 2022, el Observatorio Villero hizo un relevamiento de cuáles son las condiciones de las viviendas en los barrios populares. Relevamos a 1.200 hogares y nuestro análisis se centra en 3 puntos. El primero es la cuestión material, la cuestión de construcción. ¿Cómo están esas viviendas para soportar el frío? Bueno, de chapa, me imagino. La gran mayoría es de chapa, 2 de cada 3 sigue predominando. Hay que tener en cuenta que en nuestra historia, en nuestra larga historia, ha habido muchos procesos de desalojo y de erradicación de las villas. Entonces, en el sentido común, quizás se entiende que estas viviendas son más bien transitorias o son precarias. Hay un poco de todo. Lo que es claro es que los barrios populares no son algo transitorio. Claro. Bueno, ahí tenés graficada la composición del techo de la vivienda en estos 1.200 casos. Exactamente, son 23 barrios populares. Además, lo que es aislamiento térmico, lo que te permite que esa chapa te proteja contra el frío, solamente está garantizado en 1 de cada 2 de estos hogares. Además, en el NOA y en el NEA hay algunos barrios en donde el piso de tierra todavía es una realidad, en 1 de cada 4 de esos hogares. ¿En serio? ¿1 de cada 4 tienen piso de tierra? Exactamente. Eso, a ver... ¿cambió en los últimos años? ¿Mejoró? ¿Empeoró? Estuvo el programa Mi Pieza, que ahora se discontinuó completamente. Pero, bueno, si vos decís que sigue siendo una realidad en 1 de 4 hogares en el norte, es una macana. Esto fue en 2022. Sí, en algunos barrios todavía esto es una realidad. Como último, estas viviendas también tienen muchos problemas con lo que es la filtración de agua y de humedad dentro. 1 de cada 2 hogares tiene este problema. Claro. Y como un segundo componente de este análisis es, bueno, la dependencia eléctrica que tienen los barrios populares a esta conexión informal, a este tendido precario y los problemas que eso apareja. El sentido común lo que diría es que la principal fuente de calefacción no sería la electricidad, viendo que hay tantos aumentos. En los barrios no hay un tendido formal, no se está conectado a esos servicios, entonces la principal fuente de calefacción son estufas eléctricas con un 40% de los hogares. Vos decís, hay mucha gente que tiene medidores comunales, esas estaciones transformadoras que se ven, cuando yo he ido a Zabaleta las he visto, por ejemplo, o en otras, y de ahí se conectan informalmente, se cuelgan, como se dice, los vecinos. Sí, no está garantizada la seguridad dentro de la vivienda ni fuera de la vivienda. Claro. Por ejemplo, en la Villa 2124, que vos visitaste, que es donde yo vivo, esos tendidos están a la vista en las condiciones en las que están y el peligro que generan. Eso es peligro para la vida, eso genera incendios. El 6% de los hogares ha reportado un incendio en el último año, o sea, entre 2021 y 2022, que es una tasa altísima. Ahí en pantalla estamos mostrando los barrios que tuvieron la tasa más alta. En Zabaleta, casi el 30% de las viviendas había reportado un incendio. Y esto no es casualidad, ese tendido eléctrico precario, esa falta de térmica, esa falta de disyuntor, esa falta de una política de urbanización genera que el riesgo de vida sea altísimo. 30% de las casas denunció un incendio eléctrico. Es una catástrofe. ¿Quién le sigue? A ver cómo sigue el cuadro. El cuadro lo sigue también barrios de Rosario, barrios de Santa Fe, barrios de Córdoba. Como ves, ahí el reglamento abarcó casi un montón de puntos del país y en todo se replica un poco la situación. Ante este tendido eléctrico precario ocurren estos accidentes. También el 30% de los hogares reportó que perdió electrodomésticos, que perdió herramientas de trabajo por cómo están las condiciones. Wow, es muy impactante. Claro, lo que ocurre en general es que uno se queda en la imagen de la pobreza suburbana bonaerense, ¿no? Pero me imagino que hay realidades muy extremas, así como realidades muy extremas del calor y techo de barro, de adobe en el norte, realidades de muchísimo frío ahora en el sur.
Exacto. Y como último factor que es importante remarcar y es más difícil de cuantificar, pero es algo que sucede, es que los barrios populares están ubicados generalmente en zonas de riesgo ambiental, es decir, están o en una zona que se inunda o están muy cerca de basurales. Esto amplía la desigualdad que ya existe de por sí y son estas viviendas las que tienen la menor capacidad de adaptación ante estas olas de frío que de repente llegan hasta incluso en el norte del país. Claro, es tremendo. Bueno, habitualmente ustedes traen también un material audiovisual en la voz de sus protagonistas. Sí, hoy tenemos el testimonio desde Ushuaia, desde el fin del mundo y también desde la provincia de Buenos Aires de cómo se pasó esta ola de frío y cómo se fueron congelando los mismos caños, dejando un montón de hogares sin agua. Esto es lo que sucede cuando no están los servicios básicos garantizados. Bueno, veámoslo. La mayoría de los barrios populares en Ushuaia están en la montaña. Generalmente las construcciones son de madera, son sobre pilotes o sobre troncos de madera. Chapa, Durlock, cada barrio tiene ciertas particularidades, pero todos comparten que no hay servicios, no hay agua potable, no hay gas y en algunos ni siquiera hay luz. Particularmente en este invierno estamos teniendo días de -5 grados, -7 grados, térmicas de -10, las calles congeladas o llenas de nieve. Los Álamos es un barrio que queda en el kilómetro 35, Virrey del Pino. Acá en el barrio las temperaturas suelen ser de 2 grados bajo cero. La semana pasada llegamos a tener 1 grado bajo cero en el frío y bueno, por la mañana es donde más se siente. El acceso al agua acá es difícil porque cuando hace mucho frío se congela el agua y no sale hasta después de las 10 de la mañana, 11, cuando ya calienta el sol. Y tenés que cargar bidones o baldes para poder mantener el baño limpio, para mantener la casa limpia. En relación al agua, el clima influye de forma negativa. Si se congela en la ciudad, en los barrios populares es incluso peor porque el agua se transporta en la mayoría por mangueras de chorrillos y se congelan los mismos chorrillos. Y la mayoría de los vecinos acá contamos con salamandras, con carbón y con leña. La mayoría, hay lugares que te la venden, a la leña hasta 50.000 pesos te piden por un carro de leña. En invierno aumenta el requerimiento de gas envasado. Eso implica que una garrafa de 10 kilos te dure entre 3-4 días, porque acá tenés que tener la calefacción prendida las 24 horas, si no realmente no se tolera el frío. Y acá es de informarse mucho por el tema también del río, que estamos muy cerca del río y ese aire frío que levanta a la madrugada cuando empieza a amanecer, lo que te mata. El tema de poder salir en el invierno es muy difícil porque no tenemos colectivos que nos puedan sacar del barrio. Decías, Diego, son testimonios de distintas partes del país. Exacto, y como último, para que no sea simplemente un diagnóstico catastrófico, es importante entender que esto se puede atacar con política pública. Entre 2021 y 2024 realizamos desde La Poderosa, a través del proyecto de Horas Tempranas, un montón de instalaciones intradomiciliarias de luz para que todo este peligro que te había mencionado anteriormente, todo este incendio, toda esta pérdida, no suceda. Entonces es posible, estas líneas se han descontinuado, como bien sabe, la Secretaría de Inclusión Social Urbana no tiene más presupuesto, ese FISU se desfinanció. Y este tipo de políticas es la que transforma realmente. Claro, quizás alguno de los 7 muertos de esta última ola de frío se podría haber evitado, ¿no? O de esos incendios, o de perder esa heladera y después tenés que volver a endeudarte, como ya hemos discutido acá, y un montón de pérdidas que realmente no puedes soportar. No puedes comprarte una nueva heladera y esos accidentes terminan pasando en donde menos tiene que pasar. Diego Mora, con la columna y el estudio y el informe que nos trae quincenalmente. Gracias como siempre, Diego. Gracias, Marco.